Bueno, entonces, reflexiones finales. A ver, hay cosas que son muy técnicas, obviamente que tienen que ver con el trabajo específico de los escribanos, con entender además hasta dónde alcanza otros artículos que no remiten a inclusión financiera, pero que sí, lo explicaba muy bien la escribana, a la actividad concretamente de ellos. Pero entonces, dejando eso de lado y yendo concretamente al ¿les parece bien o les parece mal que hayan hecho este spot? Creo que fue muy clara la vicepresidenta al entender que le corresponde hasta por estatuto a esta directiva expresar lo que expresaron. Entonces, y más cuando, por ejemplo, lo hemos visto en tantos otros gremios, con el mismo argumento. Remite a nuestro trabajo, a nuestra tarea y a la de nuestros clientes. O pacientes, por ejemplo, si son médicos o lo que fuere. Entonces, quienes están en contra o enojados con esta decisión de la directiva, ¿les asiste razón en algún punto? ¿Pueden entenderlo? ¿Pueden compartirlo? ¿Pepe? Total legitimidad de la gremial que nuclea a los escribanos de este país de expresarse públicamente y políticamente también, desde el punto de vista de lo que significa la palabra política, y por supuesto que están en su legítimo derecho y aún más habiéndolo refrendado en una asamblea y por cuestiones estatutarias también. Así que allí no hay ninguna duda. Pensaría exactamente, de hecho lo pienso, de cualquier otra gremial que lo hiciese por la otra opción. Por ejemplo, intento interpretar el porqué de la molestia de algún otro integrante de la colectividad de los escribanos, que quizás esté en que, si bien apoya el articulado que tiene que ver con aspectos puramente técnicos, que no vamos a hablar ahora, pero que ya fueron expresados, pero puede llegar a no estar de acuerdo con otros aspectos de la LUC, de los otros artículos de la LUC. Y en ese sentido puede sentirse que no se siente representado por lo que expresa la gremial. Con lo cual, allí entraríamos en una muy interesante discusión. Más allá de escribanos o ciudadanos, y entonces ahí la generalidad de una ley es otro aspecto. Exactamente, pero también entraríamos en una muy interesante discusión, que no nos va a dar el tiempo ahora, con respecto a la legitimidad de los sindicatos en la representación de sus representados, valga la redundancia. Gran tema que se ha puesto muchas veces sobre la mesa, ¿no? Así que bueno, es todo un tema. Bien. Bueno, yo entiendo, también es totalmente legítimo y de hecho está bien que lo hagan. Las gremiales tienen que expresarse, por lo menos yo entiendo esto como... creo que la comparación es muy sencilla. El movimiento sindical se expresó y habla en nombre de los trabajadores. No hay trabajadores que están de acuerdo con el no, sí lo hay. El movimiento sindical se expresó a favor del sí. Y no hizo una asamblea, o cada sindicato no hace una asamblea, porque cuando hay elecciones tú designás a tus representantes entre asamblea y asamblea son los que toman las decisiones, y cuando uno no comparte lo que las direcciones sindicales definen, se presenta la elección para que la gente los vote, sus representados los voten, y ahí cambiarás el perfil de las decisiones que toman las distintas gremiales. Por eso entiendo que mañana se puede expresar la Cámara de Comercio, se puede expresar cualquier colectivo que su estatuto lo ampare, y en este caso la escribana era muy clara, tiene un estatuto que ampara que las resoluciones de la directiva se pueden tomar con estas características. Es entendible que hagan campaña. Reitero, la comparación más fácil es con el movimiento sindical. El movimiento sindical y gran parte del movimiento social, la representación de los estudiantes, FUCBANK, o sea, hay tantos casos de que hablan en nombre de sus representados, aunque no todos estén de acuerdo con el sí o con el no. Es totalmente válido lo que hacen. Entiendo que está claro que cuando uno, en este caso es escribano, y va a votar el sí, le chocará ver que su gremial salga públicamente a hacer campaña por el no. Pero bueno, forma parte de las reglas del juego en cuanto a cómo es la conducción de cualquier gremio, en este caso en el de escribanos, ¿no? Bien, ¿por acá? Yo soy de la idea de que la política, obviamente, la concibo con los partidos políticos, con los gremios, con los sindicatos, con las cámaras, con las organizaciones sociales. Entonces entiendo que es muy positivo y que nutre mucho el debate que se manifiesten en este sentido. Obviamente cuando uno no está de acuerdo con posturas que toman los representantes, cuando uno es representado, lo que hay que hacer es ocupar ese espacio y cambiar el rumbo de lo que se está tomando. Por lo menos siempre concebí yo así a los espacios de representación. Yo creo que escuchando a la escribana
queda más que claro y más que argumentado por qué se hizo lo que se hizo. Es en defensa del interés propio y del colectivo, que la verdad me parece totalmente legítimo, racional, y iría contra el propio sentido común de, en este caso, los escribanos, con todos los argumentos que presenta la escribana, primero siendo autores de la ley, coautores de la ley, defendiéndola, entendiendo que ahí hay un interés particular protegido para, en este caso, los profesionales, los escribanos. ¿A quién se le ocurre que no lo vayan a defender? ¿A quién se le ocurre que no lo vayan a manifestar? Creo que le doy la derecha totalmente a la escribana. Creo que tienen el derecho a hacerlo y también entiendo que tienen la obligación, porque cuando se está hablando de un referéndum que tiene tanto que ver con cuestiones del rumbo del país, además de los artículos que lo favorecen, en este caso a los escribanos, y claro que me parece muy bien, me parece muy saludable, es muy sano que la sociedad se involucre en la cuestión política. No hay que tenerle miedo a la palabra política. Una cosa es la partidización, que ahí sí yo no estoy de acuerdo, cuando se partidizan los gremios o los sindicatos. Estoy totalmente en contra, porque para eso se va al partido político y se milita en el partido político. Pero la politización está muy bien. Ojalá el sistema político se nutra permanentemente de organizaciones involucradas con el quehacer del país. Me parece perfecto. Bien. ¿Pablo? Es totalmente legítimo esto. Lo que pasa es que, claro, es como todo, ¿no? En todos los gremios hay pensamientos diferentes, pero cuando una comisión directiva es elegida estatutariamente en forma correcta, tiene la potestad de expresarse. Es más, no entiendo mucho el razonamiento de aquellos escribanos que opinan en contrario a esto, porque allá por el 2017, cuando se salió la ley de inclusión financiera, creo que fue el reglamento del 317, fue reglamentado por el decreto 317 del 2017, se le da a los escribanos, se les endosa a los escribanos una responsabilidad de contralor que hasta el momento no tenían y en forma gratuita, como bien decía la escribana ahora. Tuvieron que soportar toda esa situación, tuvieron que soportar un contralor ridículo para operaciones superiores, creo que a $5.000, que es ridículo, ridículo. Es ridículo pensar que se va a dar lavado de activos por $60, $70.000. Es ridículo desconocer lo que es el lavado de activos, pero esa es otra discusión. Ahí va, por eso, porque hasta ahora lo que venimos debatiendo es la decisión de pronunciarse de la asociación. Es legítimo pronunciarse. Otro debate, que lo podemos empezar si nos diera un poquito de tiempo, es sobre la... Claro, porque a ver, ¿es legítimo pronunciarse? Sí. Es más, bueno sería que le dieran la espalda a defender un artículo que ellos mismos propusieron y ellos mismos trabajaron. Entonces yo lo propongo, lo trabajo, pero ahora le doy la espalda o no lo respaldo. No se entiende el razonamiento, por el contrario, sinceramente. Pero aparte es ridículo pensar que este artículo lo que va a provocar es mayor lavado de activos. Eso es desconocer lo que es el lavado de activos, los dineros que mueven y cómo se da esa posibilidad. Porque yo he escuchado por allí que este artículo lo que está haciendo es facilitando la corrupción y la delincuencia en cuanto a exonerar a los escribanos del contralor y demás. No es así. Bueno, eso creo que no es así, quedó claro, ¿no? Claro. Controlar hasta el último peso en efectivo, sean 5.000 o 100.000, más trabajo todavía. Controlan exactamente todo, pero además, ¿cómo puedo controlar yo una persona que de repente, con el articulado anterior, compraba un vehículo en $7.000, siendo escribano? ¿Cómo controlo el hombre el lavado de activos? ¿De dónde trajo este dinero usted? ¿Cómo lo adquirió? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuáles son sus medios de ingreso? Es ridículo eso. Entonces, es darle un trabajo a los escribanos que es gratuito y a su vez lo supera porque no tienen... Bueno, pero eso ya está hecho. Por supuesto. Y ahora están defendiéndolo, además. Pero ahora tienen que defenderlo porque fueron ellos mismos los que los crearon, los que lo propusieron. Por lo cual, opiniones diversas puede haber en todas partes. Pero yo no puedo, hace 4 o 5 años que tengo una ley que me perjudica, proponer un cambio y después cuando quiero hacer público ese cambio decir no vamos a respaldarlo. No tiene sentido. Yo tengo un matiz con lo que han dicho mis 3 compañeros, simplemente a los efectos de abrir el debate, aunque quede poco tiempo. Pero en realidad también había otra posibilidad, que era no expresarse. Yo entiendo perfectamente, y hablé de la legitimidad de esa expresión,
pero también estoy pensando, por ejemplo, en el caso del sindicato policial. Si bien hay un articulado muy importante dentro de la LUC, de estos 135 artículos que los involucran, ellos tomaron la decisión de no hacer campaña al respecto. Esa también podría haber sido otra posición. No hicieron campaña, pero se expresaron a favor. Está bien, pero no hicieron campaña. Acá estoy hablando de la campaña. La diferencia es un spot, pero en realidad salieron a defender. Salieron a defenderlo. Son gremios diferentes también, ¿no? No, y es un espacio y que también están directamente implicados. Es natural que cuando hay artículos que protegen o benefician a un colectivo, ¿y quién no saldría a defenderlo? El problema es lo que hablaba hoy Pepe y lo hablamos fuera de cámara hace un ratito. El articulado que se pretende derogar o mantener es tan diverso y son temas tan diversos que particularmente, y a todos nos sucede, que estamos de acuerdo con determinados artículos y otros no tanto, o a la inversa. Entonces, la ciudadanía está en esa disyuntiva de decir, no toda la ciudadanía, ¿no? Pero si no en vano tenemos un 25% de indecisos, ¿ah? Por sí o por no. Entonces, creo que ese porcentaje también se adjudica a la diversidad de estos artículos que se pretenden derogar o mantener, porque por supuesto que a mí de pronto hay algún artículo para mi profesión que me puede beneficiar o no. Para Pepe diferente, para Fernanda, para Valeria. Entonces, ahí creo yo que radica un poco el tema. Una, el desconocimiento o que no te importa, y otra es la variedad del articulado. A ver, ¿qué me conviene más? ¿Que se mantenga o que no se mantenga? Bueno, además, ojo, hay lo que pasa es que tendríamos que dedicarle, ya se nos fue el tiempo, ¿no? Nadie le cuestionó el PIT-CNT, que de hecho fueron los impulsores del referéndum. ¿Y por qué a la Asociación de Escribanos se le cuestiona y al PIT-CNT no? Bien. Después, otro día sí deberíamos hincarle un poco más el diente al resto de los articulados que remiten a la inclusión financiera, la desbancarización obligatoria y demás, que es lo que promueve la LUC. ¿En qué medida realmente entendés que te afecta a vos o te beneficia a vos? Eso no lo hemos tocado todavía. Mucho más allá y que no tiene nada que ver con el trabajo de los escribanos. Tenemos hasta el jueves, ¿eh? Sí, bueno, pero tenemos tiempito. Capaz lo vamos a hacer el lunes. ¿Les parece? Escribana. No solo favorece el colectivo de escribanos, sino a la ciudadanía en general. Bien. Bueno, perfecto. Entonces lo podemos conversar el lunes. Producción, tomen nota. ¿Ah? Gracias a nuestros amigos.